Celebramos la fiesta de San Valentín. De este santo sabemos pocas cosas. Nos dice la tradición que fue decapitado por Claudio II, allá por el siglo II o III, y posteriormente canonizado por Gelasio I, el Papa Gelasio I, el año 496. De su vida realmente tenemos pocos datos ciertos. Circulan distintas leyendas que justifican su patronazgo de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados, del amor, de la amistad. Algo muy importante, un patronazgo importante, especialmente en nuestros tiempos, en los que hablamos de modelos de matrimonio y modelos de familia, es decir, donde tanto el amor, el matrimonio como la familia se han vuelto líquidos, como diría Bauman, donde ya no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de amor, como titula una de sus novelas Raymond Carver. En esta meditación voy a proponer algunos consejos, 4, para renovar el amor cristiano, el amor específicamente cristiano. Nos conviene ser en este momento histórico muy propositivos, dejarnos ya de quejas y lamentos de cómo está la situación y más bien fijarnos en lo específico del amor cristiano, valorarlo, disfrutarlo, vivirlo, volver sobre ello y ofrecerlo noblemente a quien le pueda interesar. Por tanto, voy a sugerir 4 consejos para renovar el amor cristiano, consejos intensísimamente espirituales, es más, sacramentales. En primer lugar, conviene tener siempre muy presente, cada vez más, que los cristianos, el amor cristiano, es diferente de cualquier otro tipo de amor, de cualquier otro tipo de unión, de relación entre dos personas de tipo matrimonial. En el discurso eucarístico, en el discurso de la montaña, en el sermón de la montaña, el Señor, después de las bienaventuranzas, como un segundo Moisés, corrige, perfecciona la ley y exclama: se dijo, y se refiere a Moisés, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Desde hace ya siglos, desde el siglo XVI, el matrimonio cristiano se ha ido deconstruyendo en Occidente. La Reforma desvinculó del matrimonio la trascendencia al mismo Dios. Y la salvación se obtenía por la sola fe. Y por tanto las obras y el amor conyugal y la fidelidad matrimonial no eran necesarias, no eran el motivo de la salvación. Se podía ser bueno y santo al margen de la vida marital. Las guerras de religión que siguieron a la Reforma, a la división de la cristiandad entre católicos y protestantes, hicieron que el mismo matrimonio católico fuese objeto de conflicto. Y en aras de conseguir una pacificación, se terminó privatizando el matrimonio, es decir, que el Estado, el reino en su momento, el legislador, el gobierno, dejó de respaldar el matrimonio católico y pasó a ser un asunto de un acuerdo privado, que por tanto disoluble. No solamente la trascendencia, sino que también la fidelidad, la permanencia para siempre, quedó desvinculada del matrimonio, del concepto de matrimonio. Avanzando un poquito, el racionalismo puritano que vino a continuación
reprimió el deseo sexual considerándolo como algo negativo, como algo pecaminoso. Y por tanto también desvinculó del matrimonio esa inclinación del hombre hacia la mujer y viceversa. Como reacción pendular, el romanticismo que siguió al puritanismo entendió el amor como un sentimiento irracional, como algo que uno buscaba al margen de cualquier institución. De entonces procede la costumbre, que quizá hoy ya ha decaído, de llamar a las infidelidades aventuras. Lo importante, el amor, tenía lugar al margen de la institución matrimonial, que tenía unas finalidades más bien sociales o de generar descendencia, pero el amor iba por otro lado. Más adelante, ya en el siglo XX, la revolución sexual predicó la anticoncepción y el amor libre. Y se desvinculó el matrimonio tanto de los hijos, de la prole, como de la fidelidad. Y últimamente la teoría de género ha desvinculado el matrimonio de la sexualidad. Ya se habla de modelos de matrimonio entre hombres o entre mujeres o múltiples, el poliamor, etc. Todo esto no es un fenómeno de nuestro país o de un gobierno o de un partido político, no, es un fenómeno global que ha tenido lugar en Occidente en los últimos siglos. Quizás se podría también explicar de manera más sencilla diciendo que en tiempos del Homo faber, de la Edad Media, en que se entendía al hombre como productor fundamentalmente, el matrimonio estaba centrado en los hijos. Se enfocaba primordialmente hacia la productividad. Era el modo natural de socialización y de producción. En el matrimonio venían los hijos, que eran la fuente de trabajo, de recursos y también de socialización. Con el Homo consumens, que ha venido después, el hombre entendido como consumidor, como alguien que está en este mundo para vivir lo más placenteramente posible, el matrimonio se ha centrado justamente en el placer sexual. Ahora las relaciones forman parte de la calidad de vida. Y últimamente en el periódico de hoy, pues aparecen nuevas formas de prostitución como una autoempleo, como una manera de ganarse la vida que codea por abrirse paso en la legislación y en la aceptación social. Bien, no se trata de volver a la situación anterior. Si nos hemos deslizado hacia una concepción del matrimonio exclusivamente placentera, no se trata de recuperar una comprensión del matrimonio productiva, sino más bien de descubrir la concepción original que ha traído Cristo del hombre como amante, no faber, no productor, tampoco consumens, no consumidor, sino amante, amador. Es decir, un matrimonio centrado en el amor de los esposos. Hemos de procurar crear la civilización del amor. Esto es bastante novedoso porque es algo que tenemos que aprender y justamente en este momento no se practica apenas. Sin embargo, tiene el poder de la verdad y el poder del corazón. El matrimonio cristiano es una participación en la entrega de Cristo por su Iglesia. Es algo reversible, es como tener los ojos de Cristo para ver en la otra persona y entregarse a alguien que merece la pena entregarse, como Cristo mira hacia el mundo y a cada uno. O también se puede decir al revés, reconocer en la otra persona a Cristo. El Evangelio está lleno de círculos abiertos del tipo
habéis visto lo que he hecho con vosotros, por ejemplo, cuando el Señor limpia los pies a sus discípulos, y no concluye diciendo, haced lo mismo conmigo, sino haced lo mismo con los demás, especialmente con los más débiles, con los más pobres. Haced lo mismo con vuestro cónyuge. El matrimonio es la oportunidad, es el regalo que Dios hace para reconocerle, para tratarle, para acariciarle, para amarle, para servirle, para entregarse a Él a través de otra persona de carne y hueso. Nos da como la opción, la posibilidad de tener una espiritualidad encarnada. Por eso, en un antiquísimo libro de Joseph Ratzinger titulado Introducción al Cristianismo, está escrito una frase que a mí me llamó muchísimo la atención cuando la leí por primera vez, hace ya años. A la larga, dice, la indisolubilidad del matrimonio es tan imposible fuera de la fe como necesaria dentro de ella. Es decir, el matrimonio cristiano es no es una expresión, es una palabra, no son dos palabras, es una sola, matrimonio cristiano. No es el bautizo del matrimonio, no es nada añadido, es que es la sustancia, es entregarse, es darse, es olvidarse de uno mismo, es no existir ya. Por eso esta otra expresión, un matrimonio veterano o un matrimonio de ancianos, no es un oxímoron, no es un absurdo, no es una contradicción en los términos. Lo sería si entendiésemos el matrimonio como una fuente de placer. Pero es justamente un camino de santidad y de identificación con el otro y de entrega y de olvido de sí. Y esto no termina nunca. Muchos matrimonios a esa edad, a una edad avanzada, se aguantan porque no tienen más remedio, pero no se aman. En cambio, visto desde la óptica de Cristo, la ancianidad es la última oportunidad para alcanzar la santidad. Es el momento de hacer las paces y perdonar todo lo que ha pasado anteriormente y mirar hacia adelante, porque el cielo ya se toca con los dedos. En los procesos de canonización, lo primero que se hace es estudiar si el candidato ha vivido las virtudes en grado heroico al menos los últimos 10 años de su vida. Al final de la vida tiene como memoria, se van amontonando, acumulando las experiencias, la sabiduría, las virtudes o lo contrario. Y esos últimos años son los más importantes de la vida. Recuerdo un matrimonio que me contaba, después de haber pasado las vacaciones de verano, 15 días, en un hotelito en la provincia de Huesca, donde tenía autoservicio, que por la mañana en el desayuno y luego por la noche en la cena se ayudaban el uno al otro a ponerse en la bandejita pues, los distintos platos. Y al cabo de unos pocos días se acercó una camarera y les dijo: veo que están muy enamorados. ¿Me podrían decir cuánto tiempo llevan casados? Y le dijeron, pues precisamente mañana cumplimos 40 años. Al día siguiente les prepararon un desayuno de fiesta. Y el último día se acercó el director del hotel para decirles: quiero agradecerles que hayan elegido mi hotel para pasar sus vacaciones y personalmente quiero agradecerles que me han devuelto la fe en el amor. Hoy no se cree en el amor, se ha perdido la fe en el amor. En esta posibilidad de entregarse, de identificarse con el otro más y más y más indefinidamente, y con 50 más que con 40, con 60 más que con 50, con 70 más que con 60, y así sucesivamente, con 100 más que 90. Bien, el primer consejo, por tanto, es para renovar el amor cristiano, es celebrar en familia el aniversario de bodas. Lo que aquel día se hizo en el matrimonio no fue algo semejante al matrimonio civil, ni mucho menos al irse a vivir juntos, como pasa en la mera convivencia, sino que fue una entrega
a la imitación, a semejanza a la entrega de Cristo. Es una cuestión de tres, donde el principal es el tercero. Es un sacramento. De hecho, aunque no es nada conocido, cada año o muchos de los aniversarios de la boda tienen su propio nombre. El primer año de bodas se denomina las bodas de papel, y en los 2 años las bodas de algodón, y los 3 años las bodas de cuero, y los 4 las bodas de frutas, los 5 las bodas de madera, los 6 las bodas de azúcar o bodas dulces, los 7 años las bodas de cobre, los 8 bodas de bronce, 9 bodas de cerámica, 10 bodas de hojalata, 11 bodas de acero, 12 años las bodas de lino, los 13 bodas de encaje, 14 bodas de marfil, 15 bodas de cristal, y aquí va pegando saltitos, los 17 bodas de hierro, los 20 bodas de loza, los 25 bodas de plata, esto es bien conocido, los 30 años bodas de perla, los 35 bodas de coral, los 40 bodas de rubí, los 45 años bodas de zafiro, los 50 bodas de oro, también muy conocidas, los 55 bodas de esmeralda, los 60 años bodas de perlas, los 65 años de casados bodas de platino, los 70 bodas de amatista, los 75 años bodas de diamante. Cada uno tendrá su cifra, pero todas son celebrantes. Hay que celebrarlas todas. Es un día muy particular que tener toda la familia, no solamente los cónyuges, también los hijos todos, en el corazón, y verla venir, prepararla, celebrarla, porque es algo enorme, algo semejante a la fecha del aniversario de la ordenación de los sacerdotes. Bien, un segundo consejo para renovar el amor cristiano desde la sacramentalidad. En el discurso de la montaña, en el sermón de la montaña, Jesús continúa: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Valoramos poco los pecados internos, el mundo interior. Y sin embargo es el más importante. Se atribuye a Gandhi la frase: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Hoy vivimos una profundísima incoherencia, superficialidad, ignorancia, hipocresía, no lo sé, quizá haya un poco de todo. Cuando intentamos conjugar un puritanismo de un lado, que lo regula todo, que establece protocolos contra abusos en festivales donde se premian películas de contenido sexual o en las discotecas, y un pansexualismo que admite, fomenta y consume la pornografía, por ejemplo. Como si Penélope durante el día tejía y por la noche destejía, pues algo así. Como si fuese compatible el tener un comportamiento externo perfectamente puritano y reglamentado y un corazón sucio. Son dos cosas incompatibles, porque lo importante ocurre dentro. El Señor lo enseñaba muy claramente: lo que sale de dentro del hombre, eso hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Lo importante es lo que ocurre en el corazón. Y esto hoy lo despreciamos, lo ignoramos. No le damos ninguna importancia.
Y por eso fracasan absolutamente todos nuestros protocolos y todo nuestro puritanismo. Y todo se malinterpreta. Se regula, se reglamenta el último gesto de afecto o la última mirada o todo lo externo se reglamenta para que no sea ofensivo cuando se descuida, se desprecia, se ignora que lo importante no pasa por fuera, sino que pasa por dentro, pasa en el corazón. Y justamente nuestra sociedad consumista, sensual, alimenta un corazón sucio. Hemos de cuidar los pensamientos, el mundo interior. Pensamientos que esto daría para muchas meditaciones. Hay todo un océano donde nadar y donde avanzar en este cuidado de los pensamientos y concretamente la vida matrimonial. Porque, por ejemplo, hemos de cultivar el pensamiento de que el cónyuge tiene derecho a ser él, como yo tengo derecho a ser yo. Es decir, que tiene un temperamento, una salud, tiene una historia, unas experiencias, tiene unos nervios, tiene unos gustos, tiene unas opiniones y tiene derecho a tenerlas. Ese derecho se lo concede Dios. Es decir, que Dios le quiere. Y por tanto, yo no tengo más que reconocer ese derecho que Dios le otorga. O también el cultivar, el pensar en el cónyuge a lo largo del día. Teniendo una foto suya encima de la mesa de trabajo, por ejemplo, ofreciendo ese trabajo por el cónyuge o rezando por él. Pero también el mundo interior de los pensamientos tiene muchísima importancia en la comunicación entre los esposos. Porque buena parte de los problemas que hay entre los esposos provienen justamente de no interpretar bien lo que el otro dice o hace. Hemos de procurar partir de su psicología, hacernos a la cabecita del otro, entender sus preguntas, si son para encontrar respuesta o simplemente son retóricas, o si es una persona que abunda en los detalles a la hora de contar, no es para informar, sino que es para desahogarse, o que la comunicación, en el caso del hombre, tiende más bien a una finalidad práctica, mientras que en el caso de la mujer tiende más bien a explayarse, a sentirse querida y comprendida. Hay que procurar ponerse en su cabeza. Es más importante la comunicación no verbal, asentir, mirar a los ojos, un guiño, una caricia, que las palabras, que a la vez pues tienen un contexto no verbal. No es una información fría, racionalista. En ese contexto de amor, en ese contexto de pensar en el otro, entonces también las mismas palabras que surgen son agua clara, no está contaminada. Porque tendemos a generalizar o a ser negativos o a recordar cosas del pasado recurrentemente, mientras que el diálogo sincero procede de un corazón puro. Ese diálogo requiere el esfuerzo por entender al otro, por ponerse en su cabecita, la disposición a cambiar de opinión, si es necesario. En fin, hace posible el compartir sinceramente las expectativas y también estar prevenido contra la mecánica de las atribuciones. Tendemos a atribuir al otro intenciones que no corresponden a la realidad, a juzgar, a prevenir, a sospechar, a los pensamientos temerarios, en definitiva. Haríamos bien todos los cristianos, los esposos cristianos, en dedicar un tiempo a la comunicación. Un tiempo. O sea, no solo cuando hay algo que resolver, sino de manera habitual.
preguntarse, interesarse, escucharse, dedicarse atención, cariño, tiempo, interés. Y aquí el peligro de los hijos, que afecta a todos, pero especialmente pues, a la madre, el peligro del cansancio, el peligro de los resentimientos acumulados, del cinismo que se va instalando en el corazón y que hace que ya uno renuncie a que las cosas puedan mejorar o que el amor se pueda cultivar, pues tenemos que estar prevenidos contra estos y otros peligros. Y al anochecer, o un viernes, un fin de semana, dedicarse tiempo para charlar, para hablar. Pero antes que nada, el pensamiento. Para que esto sea posible, para que no sea un formalismo, no sea un protocolo una vez más, sino que proceda del corazón, es importante cuidar los pensamientos, hacer el esfuerzo por, ante lo que vemos en el cónyuge que no nos gusta, tener 3 reacciones interiores así de partida. Justificarle, es decir, que seguramente tiene razón, aunque yo no lo entiendo, o si no es así, disculparle, porque tendrá motivos para haberse equivocado o haberlo hecho mal, o si no es así, perdonarle. Porque también nosotros somos perdonados. Y no acostarse nunca sin haberse pedido perdón, como suele aconsejar el Papa Francisco. Los antiguos cuentos de caballerías solían acabar y fueron felices y comieron perdices. Pero las muchas perdices son indigestas y no dan la felicidad. Un happy end menos literario pero más verdadero sería: y fueron felices y se pidieron permiso y perdón y se dieron las gracias todos los días de su vida. Bien, un segundo consejo, por tanto, además de celebrar en familia el aniversario de bodas, sería el de practicar un sacramento de la penitencia conyugal. Es decir, acudir a la confesión periódicamente con el enfoque de pedir perdón y perdonar, de sabernos perdonados y ganar en capacidad de perdón. El examen de conciencia nos ayudará a caer en la cuenta de que somos pecadores, que seguramente el otro cónyuge también tiene su parte de culpa, pero la tenemos también nosotros. El dolor de los pecados, el caer en la cuenta de lo que significa eso, la ofensa a Dios, el propósito de la enmienda, cómo vamos a intentar mejorar en aquello, el decir los pecados, el reconocer humildemente que lo hemos hecho mal y hacer penitencia por aquello. Todo eso nos dispone muy bien para perdonar en el corazón, para cultivar un corazón que perdona porque es perdonado, que contempla cada vez que se acerca al Señor y haya pasado lo que haya pasado, da igual, no te preocupes, vete en paz, olvídate, yo te perdono. No existe más eso. Cuando decimos creo en el perdón de los pecados, al rezar el credo, estamos diciendo un artículo de fe estricto, es decir, que el perdón de los pecados es un atributo de Dios. Nosotros somos capaces de, en todo caso, disculpar, ¿no? Cuando alguien nos ha hecho una faena sin querer, pues le disculpamos. Pero perdonar propiamente es cuando no hay ninguna justificación, sin embargo, decir vete en paz y olvidar, aquello ya no existe. Para Dios ya no existe. Nosotros recordamos y tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo el perdonar que el no guardar rencor. Podemos perdonar y sin embargo tener ahí un resentimiento interior que se va acumulando. Por eso necesitamos el sacramento de la penitencia, porque ahí es donde aprendemos a perdonar como solo Dios sabe hacer. Aprendemos a perdonar olvidando, sin guardar resentimientos, sin acumular, sin endurecer el corazón. Por tanto, un segundo consejo sería un sacramento de la penitencia conyugal, donde vamos a dejarnos perdonar y aprender a perdonar con la gracia de Dios. Un tercer consejo para
renovar el amor cristiano en este día de San Valentín. Continuando con el capítulo 5 de San Mateo, escuchamos al Señor. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bien, aquí el Señor nos habla de la desmesura, de la desproporción, no de la justicia, sino de la caridad, del amor. No del racionalismo calculador, sino de la entrega. Hoy en nuestra cultura, que nos hemos vuelto todos pues, como consumidores, impera la racionalidad comercial. Algo que nos hace que estemos constantemente pendientes de las mejores ofertas o de las ventajas y desventajas, siempre calculando, siempre buscando lo más eficiente. Bien, pues esta racionalidad comercial no funciona en la relación afectiva. La ausencia de un compromiso estable por el bienestar del otro, mutuamente, obliga a los dos esposos a estar en una alerta constante para ponderar si están aprovechando las mejores oportunidades y para prevenir incluso la ruptura unilateral del otro, que podría ocurrir en cualquier momento. Como ocurre cuando uno compra en Amazon un producto y activa la alarma para cuando llegue una oferta mejor o, en fin, o si no le satisface lo devuelve simplemente. Los asesores que hoy consultamos, que son muy frecuentemente pues, los tertulianos de la radio o de la televisión, los famosos o las series, suelen aconsejar cosas como valorarse más, cuidarse más a uno mismo, prestar más atención a la propia capacidad de placer y de satisfacción, como disminuir la dependencia del otro, atender menos a sus demandas de atención, preguntarse más a menudo yo qué gano con esto, exigir más espacio para uno mismo, cosas de este tipo. Esto es lo que está en la boca de los grandes gurús del amor, de las relaciones, de la autorrealización. Pero en cuanto se introduce esta actitud en las relaciones conyugales o afectivas, cunde la inseguridad. Porque los dos, él y ella, se debaten entre la sumisión y el dominio. Es decir, están pendientes de si agradar al otro para que no me deje en la estacada, para que no me abandone, para que no me tire como un producto que no la ha satisfecho, la sumisión, o la de buscar alternativas o mejoras, o exigir mucho al otro, la de dominio. Este tipo de relación es autodestructiva. Los sacrificios de la vida en común se hacen insoportables cuando no existe un proyecto de vida, cuando no hay una entrega, porque nadie invierte en la construcción de un puente o de una carretera que no lleva a ninguna parte. En el matrimonio es fundamental tener claro cuál es el destino, dónde nos dirigimos, que es a ser semejantes a Cristo, a manifestar la entrega de Cristo por la Iglesia, a entregarnos al otro como a Cristo se entrega por la Iglesia. Por eso es una ingenuidad, por lo menos es una ingenuidad, el que se pretenda que el consentimiento de las partes sea ese consentimiento puro y perfecto, sea la panacea de todos los males, el remedio de todos los males. Porque jamás, si no prescindimos de esa mentalidad consumista, así como podemos conocer perfectamente las cualidades de un producto,
de un alimento o de un electrodoméstico o de un coche. Sin embargo, jamás podemos conocer a fondo a la otra persona. La persona tiene una dimensión interior infinita que no termina de conocer ni siquiera él mismo. Y el pretender que haya un consentimiento puro que ya justifique todo tipo de relaciones es muy ingenuo. La voluntad está limitada por el conocimiento, por los afectos, por las pasiones. Nunca se conoce del todo al otro. Y muchas veces incluso se pueden consentir, puede haber consentimiento en relaciones indignas, impropias de la dignidad de las personas. No, se trata de cambiar esa mentalidad, esa racionalidad comercial de la autosatisfacción y en cambio dirigirse a la entrega. El amor es superior a la justicia. El amor toma la iniciativa, no espera, sino que parte de él. Algo especialmente importante porque el amor tiene una estructura curiosa y es una estructura tú, yo, tú. Es decir, que el amor es algo que necesito para vivir, pero que me ha de ser dado gratuitamente, es un don, no puedo conquistar. Por mucho dinero que tenga, por muchos bienes, por mucha fama, no puedo conseguir que alguien me quiera. Eso es un regalo. Y solo si alguien me quiere, entonces me quiero a mí mismo. La autoestima viene de fuera. Cuando alguien me ama, caigo en la cuenta de que soy amable, de que hay algo bueno en mí. Y solo entonces, cuando tengo una cierta autoestima, soy capaz de querer al otro o a los otros en general. Hay una diferencia sustancial entre el egoísmo y el amor propio. El egoísmo es la reacción desesperada de quien no es amado y necesita para sobrevivir que le amen. Entonces aprieta los puños y busca por todos los medios el sobresalir, el llamar la atención, el cuidarse. Y por ese camino no consigue nada, claro, porque el amor es un don, ya lo he dicho. Pero el amor propio, en cambio, es imprescindible para poder amar al otro. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Y el amor propio se fundamenta en que alguien me ame primero. Por eso tomar la iniciativa en el amor es importantísimo. Y además el amor, a diferencia de la racionalidad comercial, no calcula. Servir es ser siervo, ser esclavo, ponerse a los pies del otro. Se ha dicho con mucha razón que en el matrimonio tiene que haber al menos un idiota, una persona al que parece que le gusta lavar los platos o le gusta cambiar de programa de televisión o cambiar de planes o según le apetezca al otro. El idiota, que si hay dos idiotas, no te digo, aquello será pues una maravilla. Como decía Benedicto XVI en su primera encíclica, el programa del amor cristiano es un corazón que ve. No se trata de ser una persona pues muy preocupona, que está constantemente previéndolo todo y que asfixia un poco, sino un corazón que ve, un corazón que se pone en la situación del otro. Y este es el contexto también de las relaciones conyugales. La relación sexual entre el marido y la mujer es una manifestación de amor privilegiada, pero no es una manifestación de amor aislada. Tiene un contexto y en ese contexto, solo ese contexto le dice si es verdadera, si realmente hay amor ahí, o más bien una satisfacción individual. Pero es que además el amor no solamente toma la iniciativa y no calcula, sino que hace que en esa situación de entrega uno sea feliz. Como dice Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Por tanto, entrega y no racionalismo, no cálculo. Amor y no simplemente justicia. Y este es el tercer consejo para renovar el amor cristiano. Dar forma eucarística a la vida conyugal, es decir, una Eucaristía, una misa conyugal. Hemos hablado en los anteriores consejos de celebrar en familia el aniversario de bodas o practicar un sacramento de la penitencia conyugal. Pues esta tercera propuesta, también sacramental,
consistiría en vivir una Eucaristía, una Santa Misa matrimonial, conyugal. Vamos a misa fundamentalmente 3 cosas: a sentarnos en la mesa del cenáculo junto al Señor y a escuchar que dice: este es mi cuerpo que se entrega por ti. Es decir, vamos a llenar en primer lugar el propio corazón de amor. En el corazón reconocemos las huellas dactilares del Creador. Está hecho para un amor infinito. El amor del cónyuge no va a llenar nuestro corazón nunca. Y esto es importante tenerlo claro. No podemos pedir al cónyuge que satisfaga nuestro hambre de amor, que es infinito. Eso ocurre en la misa. Ahí Dios nos dice: te quiero más que a mí mismo. Vamos a la misa en primer lugar a esto, a llenar el corazón de amor. Y vamos en segundo lugar a dejarnos implicar en la dinámica de esa entrega. Es decir, cuando el sacerdote, por ejemplo, levanta la hostia recién consagrada o el cáliz con la sangre de Cristo, podemos decirle: yo también, Señor. Pero no por chantaje, sino por envidia, por emulación, por atracción. Yo también quiero convertir mi vida en amor, ayudarte a corredimir, y concretamente mi vida conyugal, el amor a mi mujer. Como tú te has entregado por mí hasta la última gota de tu sangre, yo también quiero entregarme por mi esposa, o sea, por ti a través de mi esposa, hasta la última gota de mi sangre. Esta es una declaración que evidentemente supera nuestras fuerzas, y por eso ahí está el tercer motivo por el que vamos a la misa, que es a recibir al Señor en la comunión, para que haya una comunión, una comunicación personal, para que el Señor, en esa relación estrecha de la comunión eucarística, nos vaya transformando la mirada, el pensamiento y el corazón, nos lo vaya haciendo más como los suyos y nos permita amar al cónyuge como Él nos ha amado. Por tanto, el tercer consejo sería este: el procurar vivir una misa conyugal, una misa matrimonial, donde el amor al otro, al cónyuge, sea como la segunda parte o la respuesta a la entrega de Cristo por mí en la cruz y en la Eucaristía. Y finalmente vamos a dar un cuarto consejo para renovar el amor cristiano, un cuarto consejo también sacramental. Antes o después, en la vida de los cónyuges, de un matrimonio, pues aparece la cruz. Y no me refiero solo a la cruz de las dificultades pues económicas o de convivencia o de los hijos, sino a la cruz grande de la enfermedad, de la vejez, de la muerte. Antes o después estas realidades imponentes llegan. Y para esto hay un compromiso de Cristo también muy específico, muy concreto, un material, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Incluso es un sacramento al que se puede acudir a partir de cierta edad, sin necesidad de tener una enfermedad especialmente grave, en que es una edad en la que ya hayan decaído las fuerzas y uno se encuentre frágil y débil, pues puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Pero siendo algo muy materialmente concreto y que se va a recibir seguramente pocas veces en la vida, sin embargo hay una espiritualidad de la unción de los enfermos que sirve desde el principio. En todas estas situaciones un poco duras, porque la enfermedad no llega únicamente en la vejez, puede llegar en cualquier momento, y la muerte también, propia o del otro cónyuge. Y aquí quizá hay algunos aspectos de esta espiritualidad de la unción que nos conviene recordar rápidamente. En primer lugar, esa sentencia de San Pablo a los tesalonicenses, cuando les dice: no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Hay muerte, y vamos a morir, y el otro cónyuge va a morir, y es posible que uno de nuestros hijos pueda morir. Pero hay vida después de la muerte. No es la vida definitiva.
hay que tener muy claro, creer de verdad que la muerte es un hasta luego. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Lógicamente que cualquier enfermedad o cualquier muerte de un ser querido nos aflige, pero no como los hombres sin esperanza. Es un dolor profundo pero sereno, profundo pero esperanzado. Esto es importantísimo, es un hasta luego, y comienza con la muerte del cónyuge o de un hijo una nueva manera de relacionarnos con él, provisionalmente de forma espiritual, pero próximamente, no después de mucho, porque el tiempo corre, volveremos a estar con él en el cielo, compartiremos con él el cielo. Así hemos de pedirlo también, y acudir a los sufragios por ese ser querido. Pero en segundo lugar, también hemos de considerar otra frase del apóstol San Pablo: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, a los colosenses. Es decir, que esa enfermedad, esa vejez, esos dolores, lo que nos vaya pues rodeando y acuciando, todo eso puede tener una eficacia maravillosa. Las 3 horas que aproximadamente pasó Jesús en la cruz fueron los momentos más redentores de su vida, cuando no podía ni moverse ni hablar siquiera. Y así los momentos de la enfermedad, de la vejez, de la ancianidad, de la decadencia física pueden ser los momentos más importantes de la vida de una persona. Si sabe ofrecerlos, si justamente cuando ya no puede confiar en sus fuerzas, sino solamente en su amor, reza por intenciones grandes y pequeñas, universales y familiares, domésticas. Aquello no es, el anciano, el enfermo, no es alguien despreciable o que ya no tenga nada que hacer. No existe el tiempo basura, ni existe el estado de salud basura, sino que es todo convertible en amor, incluso especialmente ese momento de decadencia. Pero luego también hemos de recordar que cuando perdemos algo, como puede ser la salud o como puede ser un ser querido, hemos disfrutado de eso. Y es lógico que nos lamentemos de perderlo, pero también es lógico que agradezcamos al Señor el haberlo tenido. Y poder dar gracias a Dios por aquello que nos ha concedido y a lo que no teníamos derecho. La actriz Olivia de Havilland falleció a los 104 años y, entre otras cosas, pasará la historia por la escena de Murieron con las botas puestas, donde el general Custer, que estaba interpretado por Errol Flynn, se despide de ella, que es su esposa, de Olivia de Havilland, y antes de dirigir la que sabe que va a ser su última batalla, por la desproporción entre las fuerzas que le vienen enfrente y las suyas, sabe que va a morir en ella. Y se despide de su mujer con estas palabras: ha sido un placer pasear con usted por la vida, señora Custer. Este general, como un buen militar, se dirige a la muerte, a la batalla, mirando de frente a la muerte. Va a cumplir con su deber, aunque sepa que va a morir, y se dirige y se despide de esta forma pues tan noble, ¿no? Ha sido un placer pasear con usted por la vida, señora Custer. Ha sido un placer, ha sido una gracia, ha sido un don, es algo para agradecer. Y en cuarto lugar, esa espiritualidad de la unción también se caracteriza porque justamente en la prueba es donde los padres o los esposos pueden dar un testimonio, el más fuerte testimonio de su fe y de su amor. Unos hijos que han visto a sus padres sufrir con sentido y con felicidad, eso se les queda grabado para siempre. Es el mejor testamento que pueden transmitirles. Lo mismo que un cónyuge a su cónyuge, cuando se va a llevar la enfermedad, se la ofrece por él mismo. Es la mejor manera de amarle y es el certificado de que eso en lo que cree, eso que practica es verdad. Bien, pues esta espiritualidad de la unción, pero quisiera, para terminar ya, añadir
Otro elemento, desgraciadamente hoy más frecuente que antes, e incluso muy frecuente, que es una cruz no de tipo físico, sino la cruz del abandono. Cuando se sufre la separación, cuando uno de los cónyuges pues quizá haya tenido sus culpas, sus limitaciones, pero es abandonado, cuando tiene que él mismo pedir la separación porque no hay manera de convivir con una persona. La soledad. Esto también es una cruz, y para esto aquí también en esta situación interviene la gracia del sacramento. No, con eso no se ha terminado el matrimonio. Incluso una persona que se divorcia y se ha casado por la Iglesia, si es un buen cristiano, sabe que continúa vinculado delante de Dios con esa persona, a menos que haya un motivo para interponer un recurso o un proceso de nulidad. Pero justamente en esa situación tan dura no se ha terminado ni la gracia de Dios ni la felicidad. Uno no tiene derecho a que las cosas le vayan de cierta manera, que todo le salga bien, que el cónyuge sea estupendo, que no le falle, que tenga salud o lo que sea. No tenemos derecho a estas cosas, no podemos garantizarlas. Pero el matrimonio da derecho, garantiza a ser felices, pase lo que pase. Esta es la diferencia. Y en una situación tan dura se puede ser feliz. Y esto pues suena a literatura, pero bueno, cada vez hay más personas que dan testimonio de que es así. Emanuele Scotti es un italiano que ha escrito un librito titulado La fidelidad que escribe la historia, donde cuenta, bueno, no cuenta mucho de las circunstancias históricas, pero sí de la espiritualidad con que lleva la separación. Es un hombre que ha sido abandonado por su mujer, cuenta efectivamente cómo fue abandonado un día, cuando vuelve de una estancia en el extranjero por trabajo. Nota que su mujer está muy fría y muy poco después le dice: me voy de casa. Para su sorpresa, él no imaginaba nada. Y hace todo lo que puede porque la cosa se arregle, pero se termina separando, y a los pocos días se manifiesta que su mujer tenía una tercera persona. Bueno, pues en un momento del libro se escribe Emanuele Scotti: la reflexión de la Iglesia sobre el matrimonio, que he comenzado a descubrir como una fuente no solo de conocimiento, sino de alegría también para nosotros los separados, señala en el matrimonio una realidad en movimiento hacia los esponsales definitivos y plenos con Cristo. También la fidelidad misma de los esposos es la imagen, signo, pero también ejercicio para una fidelidad más grande. En este sentido, la condición de separado fiel, o sea, separado pero que continúa con conciencia de ser el esposo de su esposa, inevitablemente incrementa la tensión escatológica. Se quiera o no, estamos empujados a estar ya más allá, ya allí. Nuestro camino se acelera. La gracia del sacramento nos sostiene. La gracia del sacramento nos sostiene, también en estas situaciones. Bien, vamos a terminar, por tanto, con un cuarto consejo, y es el vivir la espiritualidad de la unción o la presencia de Cristo en las situaciones dramáticas de la vida conyugal. Con el paso de los años es lógico que todos muramos, y en un matrimonio pues es bastante frecuente que muera uno antes que otro y que se experimente la viudez, o incluso a veces un accidente, una enfermedad de un hijo, o, como he dicho, pues un abandono, una falta de fidelidad por parte de la otra persona, el otro cónyuge. Bien, pues también en estas situaciones la espiritualidad de la unción o la gracia del sacramento nos sostiene y hace que esto pueda ser también, este camino tan duro de la cruz, un camino de felicidad. Vamos a acabar acudiendo a la Santísima Virgen. El 14 de febrero es el día de San Valentín, el día de los enamorados. Es un día especialmente para acudir a la Virgen con el título de Madre del Amor Hermoso. Un amor hermoso. María y José estaban casados,
Y no es nada sorprendente que José se enamorase de María, pero sí lo es que María se enamorase de José. María es llena de gracia, José no lo es. Hay en esa relación un desequilibrio, no son dos iguales. Hay como, por parte de María, como un amor de arriba a abajo, que es semejanza del amor de Dios por los hombres. Siendo Dios, sin embargo, se entrega por nosotros hasta la última gota de su sangre. Nosotros tendemos al revés a amar las cosas buenas, lo que descubrimos como estupendo, o las personas que nos parecen maravillosas y nos deslumbran, entonces las queremos. Pero a Dios le pasa lo contrario. Cuando ama algo, lo hace bueno. Y el amor hermoso de María es también así. Nos mira no porque nosotros seamos buenos, sino porque ella es buena. Y al mirarnos nos hace buenos. Un corazón amante, el día de San Valentín, día del amor, es un corazón en el que vive la Virgen, que ha acogido a María. Y María, como una buena madre, hace de ese corazón un hogar donde vive el amor. Y así la invocamos hoy, la pedimos por esta gran pandemia de desamor que padecemos, a la Virgen Madre del Amor Hermoso. No se trata tanto de recuperar un estado de cosas anteriores, sino más bien de dar a luz un estado de cosas nuevas en el tema del matrimonio. No centrar el matrimonio en los hijos y tampoco en el placer, sino en el amor entre los cónyuges, en ser un reflejo, una imagen de la entrega de Cristo por su Iglesia.